quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida yo te quiero alabar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Démosle un aplauso al Señor. Señor. Gloria a Dios, aleluya. Déselo fuertes para el Señor. Qué bueno. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Hoy se las doy yo la bienvenida, ya se las dio el Espíritu Santo. Bueno, nos las dio a todos. Qué bien. Esta alabanza que ustedes acaban de escuchar me ha acompañado en unos momentos intensos de adoración al Señor. Es muy, muy especial para mí esa letra y queríamos compartirlas con ustedes. Pero como el Señor hace las cosas a su manera y Él cambia el orden como Él quiere, pues empezamos recibiendo de Él lo que nosotros pensamos que era una bienvenida para Él, pues Él nos vino a dar la bienvenida a nosotros. Así que le agradecemos al Señor su presencia. Tenemos algunos anuncios que hacer. Puedo pedir a las personas que han sido asignados a recoger los diezmos y las ofrendas que pasen al frente. Vamos a tener, como siempre, algunas actividades en la iglesia. El próximo mes de junio, 15, 16 y 17, estaremos llevando a cabo el diplomado de consejería pastoral, por lo que les estoy invitando para que ustedes se inscriban a este diplomado. Será el 15, jueves 15, viernes 16, ambos días a las 6 de la tarde, y el sábado 17, empezando a las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar impartiendo el módulo 1, si no me equivoco. Más información la pueden tener ustedes en el CCDL, en las oficinas del CCDL, en horas de oficina. Hermano Napo, ¿por qué no nos premia con orar, por favor? Tal vez ahí tenemos sonido. Gracias. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos reunirnos en tu nombre y en tu casa, Señor. Hemos venido delante de tu presencia con acción de gracias delante de ti, Señor. Clamamos para que tú bendigas al dador alegre, aquel que da con alegría, con gratitud y no con tristeza ni por necesidad, dice tu palabra. Por tanto, Señor, te pedimos que tú hagas prosperar todo aquel que da con un corazón sincero, un corazón dispuesto para el mantenimiento, Señor, y crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, y ese nombre que es sobre todo nombre, hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Napo. Pueden pasar, mis hermanos. Por supuesto, todos ustedes ya saben, mañana empezamos nuestros 3 días de ayuno y oración. A partir de las 9 de la mañana nos vamos a reunir aquí en la iglesia hasta las 6 de la tarde, y después a las 6:30 cerramos con cultos evangelísticos, cultos de adoración. Así que le pedimos que pueda acompañarnos, aunque sea una hora, media hora durante el día. Venga a reunirse con nosotros. Habrá administración, habrá alabanza, habrá predicación de la palabra y, por supuesto, lo principal, su intimidad con Dios. Que usted venga especialmente a encontrarse con el Señor en ayuno y oración. Siempre recalcamos que si usted tiene alguna condición médica que le impide ayunar, no lo haga. Pero si usted no le impide nada ayunar, véngase, súmese a esto, a esta maravillosa experiencia del ayuno, y usted va a encontrar la gracia del Señor. Por supuesto, también tenemos actividades de mujeres los días martes. Ellas están en ayuno y oración, así que, hermanas, venga y súmese a esto, y a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, vamos a tener predicación de la palabra para ellas. Los días sábados a las 7 de la mañana, desayuno de hombres, para que puedan también estar con nosotros acompañándonos. Y tenemos un anuncio, creo que lo vamos a hacer con video o lo hacemos en vivo aquí en directo. Ya está puesto el anuncio. Vamos a ver qué nos dice esta invitación. Josué le invita a participar del desayuno para ejecutivos y profesionales cristianos, con la participación del capitán Alessandro López. Hermanos y amigos, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para hacerles una atenta invitación en nombre del Ministerio de Ejecutivos y Profesionales Cristianos
a un desayuno el próximo jueves 7 de junio a las 7 de la mañana en el Hotel Hilton Princess de la ciudad de San Salvador. Estaré compartiendo con ustedes las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, en mi ser y en mi vida profesional. Va a ser un privilegio que nos acompañen. Por favor, lleve a un amigo, alguien que necesita también escuchar las cosas grandes que Dios puede hacer en nuestras vidas. Gracias y que Dios les bendiga. Jueves 7 de junio 2012, hora 7 de la mañana, en el Hotel Hilton Princess. Inversión $12 por persona. Invite y lleve a un amigo y deje que el amor de Dios impacte su vida. Mayor información en el teléfono 2264-1766, extensión 100. Gloria a Dios. A ver si nos acompañan, ahora que ya puse los pies en la tierra, porque ahí me habían puesto en las nubes, pero ya estamos aquí con los pies en la tierra. Vamos a estar compartiendo el próximo jueves 7 a las 7 de la mañana, así que les invitamos para que nos acompañen y que se traiga, por supuesto, un amigo, porque vamos ahí a disfrutar y, por supuesto, hablar de la palabra de Dios. Es una buena herramienta para que podamos alcanzar a los ejecutivos y profesionales que por su poco tiempo es muy difícil que los podamos llevar a un grupo o es difícil que los podamos meter a una iglesia, pero estos desayunos son una gran herramienta para que podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Bueno, vamos directo a nuestro tema de hoy. El Señor quiere que compartamos un mensaje que hemos titulado ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿A quién estamos sirviendo? No lo sabemos. Pero en lo que usted llega a Mateo capítulo 6 versículo 24, lo vamos a poner en esta cámara de aquí para poder dar un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la televisión, la radio, la internet. Queremos darles la bienvenida. Somos Iglesia Cristiana Josué Central en la ciudad de San Salvador. Estamos ubicados en la colonia campestre número 163B. Y le queremos invitar a que si usted pasa aquí por San Salvador, que nos venga a visitar. Le vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Gracias por mantener su sintonía a nuestras predicaciones y si en algún momento usted se cruza por aquí, queremos estrechar su mano, acompáñenos. También le damos la bienvenida a todos aquellos que han venido por primera vez. ¿Habrá alguien que ha venido por primera vez esta noche? Que levante su mano ahí para darle un fuerte aplauso. Vamos a ver, allá vemos una mano levantada. Un gran aplauso para mi hermana por arriba. ¿Alguien más que haya venido por primera vez? Qué bueno, gloria a Dios. Bienvenida, siéntase en casa, por favor. Siéntase en casa, que este es el pueblo de Dios que le ama. Y si nosotros le amamos, imagínese cómo le ama el Señor. Mucho más que nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la Escritura: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, te doy gracias por permitirme predicar este mensaje. Ayúdame a hacerlo con responsabilidad. En ningún momento queremos, Señor, hablar mal de ningún personaje bíblico. No queremos, Señor, sacar a luz los defectos de alguna persona, sobre todo si ésta ya murió. Queremos, Señor, nada más entender algunos errores cometidos previamente para que nosotros no caigamos en eso. Y como siempre queremos exaltar tu nombre, es lo más importante, Señor. Esto es imposible sin la presencia del Espíritu de Dios, por lo que te pido tu ayuda para que yo lo pueda hacer, Señor, fielmente, así como tú lo concebiste. Enséñame, Señor, llévame de la mano, Padre, ayúdame a aclarar mis ojos, mi lengua, mi mente, Señor, para poder entrar en la sintonía del Señor Jesucristo, poder entender tu palabra, Señor, y poder trasladarla con responsabilidad. Te doy gracias por permitirme este enorme honor de predicar, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar acerca de un personaje oscuro de la Escritura. Por eso decía en mi oración que no es mi intención hacer leña del árbol caído. No es la intención que vengamos a hablar mal de alguien que ya no se puede defender. Sin embargo, como en aviación también nosotros debemos de aprender de los accidentes. Desgraciadamente en nuestra industria es así. Cada vez que un accidente sucede hay que estudiarlo a fondo, cuáles fueron las fallas, cuáles fueron los errores, para que no vuelvan a suceder. Pues en la Escritura tenemos algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos que cometieron errores serios. Y ya sabemos, por supuesto, por la historia cuáles fueron sus consecuencias. Entonces es importante que el cristiano avisado, es una palabra bíblica,
Si lo queremos traducir a un lenguaje más actual, diríamos: el cristiano buxo aprende de los errores de otros, ve lo que está pasando y trata de no ir por el mismo camino. Este es el caso del personaje que vamos a traer a colación esta noche, la historia de Judas Iscariote. Usted la conoce perfectamente, usted sabe quién fue y lo que hizo, pero vamos a ir desgranando un poquito la historia de él y vamos a agarrar algunos versículos clave para poder identificar el desarrollo de la traición, y ese desarrollo poderlo analizar para saber a dónde nació, por qué nació y cómo se llevó a cabo, para no cometer el mismo error. Preparando este estudio me di cuenta que, si bien es cierto, Judas fue influenciado por Satanás para hacer la traición hacia el Señor Jesucristo, también pateó una línea muy cercana a usted y a mí. También cometió errores que usted y yo podríamos cometer el día de mañana, y de esa manera abrirle las puertas a Satanás para que él empiece a gobernar nuestra vida. Y es ahí donde veo una oportunidad de enseñanza. Es ahí donde vi la oportunidad, bajo la guianza del Señor, de poder compartir con ustedes esta parte. Vamos a ir viendo algunos versículos bíblicos clave, por eso le pido que vaya rápido con su Biblia por ahí para poder analizar paso a paso y poder entender. Pero vamos a analizar una palabra del versículo clave que hemos tocado. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir. Esa es la palabra clave ahí, servir a dos señores. Al final del versículo dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Voy a sentar un precedente, voy a poner algo claro aquí para que el resto del mensaje ya no tengamos esa confusión. Nadie aquí está en contra de hacer dinero. Nadie está aquí en contra de que usted se esfuerce para salir adelante. Nadie está en contra de que usted honestamente tenga un trabajo y se pueda comprar un carro nuevo. Nadie está en contra de que tengamos una empresa y queramos que nuestra empresa sea próspera. No estamos en contra de las riquezas en sí mismas. Estamos en contra de servir a las riquezas y dejar de servir a nuestro Dios. La palabra servir en este versículo bíblico viene de una raíz griega que significa esclavizado a. Entonces, nosotros como cristianos, como adoradores de Jesucristo, lo que debemos hacer es estar esclavizados a nuestro amo y Señor que se llama Jesús, y no estar sirviendo o estar esclavizados al Dios de las riquezas. No debemos poner nuestra atención, no debemos fijarnos en hacer riquezas, olvidar todo lo demás y dejar entonces de adorar y servir al verdadero Dios de dioses. Quiero dejar claro ese punto, porque no quiero en ningún momento que haya una confusión de decir: entonces es malo tener algunos ahorritos por ahí, o es malo trabajar, o es malo tener sueños, o es malo tener ambiciones medidas. No lo es. Dios nos va a dar bendiciones. Dios, si usted se esfuerza, yo estoy seguro que el Señor le va a dar la oportunidad de desarrollarse. Pero no podemos confundir eso con el servicio a las riquezas. Eso no tiene que regir nuestra vida, tiene que regir el servicio al Señor. Entonces, dejando ese punto claro, podemos empezar a ver cuál fue la gran falla de Judas. ¿A quién servimos? Es el título de este mensaje. Bueno, vamos a empezar desde la historia básica de este personaje. El Señor escogió a sus 12 discípulos, ¿sí o no? O Judas llegó de metiche, o Judas llegó y se reenganchó en la última reunión que habían. Eran 11, pero él dijo: bueno, voy a ir a ver qué, y se metió por ahí. No fue así. O Judas metió una solicitud falsa y la metió por ahí en sus papeles, y el Señor se equivocó y equivocadamente agarró la solicitud y dijo: bueno, Judas sí, y le hizo una medio entrevista nada más, recursos humanos del apostolado. Llegó donde la licenciada de recursos humanos, se hizo su entrevista y pasó Judas. No fue así. El Señor fue escogiendo a cada uno de sus apóstoles. Él sabía lo que hacía cada uno de ellos. Cuando escogió a Mateo, sabía que era un publicano,
que se había quedado con un montón de plata del pueblo. Sabía que Pedro tenía carácter fuerte y que tenía la boca más grande que el cerebro. Sabía también que Juan y su hermano Jacobo eran peleoneros y eran consentidos de su mamá. Sabía la personalidad de cada uno de ellos. Sabía también que Tomás era incrédulo. El Señor sabía. Cuando Él escogió a Judas, también sabía que este hombre tenía una visión un poco equivocada de las cosas. Sin embargo, aún así lo puso dentro de esta lista. Y entonces vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Y me llama la atención algunas cosas. En todos los evangelios, cuando se refiere a la lista de los 12 apóstoles, Judas Iscariote siempre es el último. Como que los escritores, en represalia por todo lo que aquel hizo, dijo: bueno, ni modo, lo vamos a tener que dejar en la lista, pero pongámosle de último por lo menos, porque nos cayó mal a todos, dice. Y así es. Si usted lee todas las listas que hay de apóstoles, él es el último. Mateo 10:1 dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A cuántos llamó? A 12. Los llamó a todos, incluyendo a Judas. Les dio autoridad sobre los espíritus. Vea usted lo que tenía Judas. Tenía autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, este hombre estaba con todas las herramientas, se le dieron todas las capacidades, se le dieron todo el entrenamiento necesario para ser un buen apóstol. El Señor le había dado las herramientas de trabajo, que eran autoridad para sanar a los espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y al final, como siempre, ¿verdad?, Judas Iscariote, el que también le entregó. No se puede quitar ese sello el pobre hombre de encima, ¿verdad? Él fue el que le entregó. Entonces él hizo una escogitación muy especial para estos 12 hombres. Pero no solo eso, también les dio confianza y les dio autoridad. Cuando él los puso delante, les dio confianza y autoridad. ¿Ok? Para él, estos 12 hombres eran iguales. Todos tenían capacidades, todos tenían autoridad, todos habían sido llamados, todos tenían un llamado en su corazón, incluyendo a Judas. Y él le dio esa confianza y esa autoridad aún a él. Es más, ¿sabían ustedes que de los 12 apóstoles, Judas era el contador, era el administrador de la plata? Y usted se puede preguntar, y me puede preguntar a mí, me dice: pero ¿cómo el Señor, sabiendo lo que este hombre iba a hacer, le da la caja chica de la junta directiva del apostolado para que él manejara el dinero? Bueno, Dios estaba poniendo en sus manos la oportunidad de reivindicarse y de luchar con algo que ya venía. Judas no empezó con ese problema en ese momento. Cuando él se metió y aceptó ser parte de este selecto equipo de trabajo de Jesucristo, ya venía con algo en su corazón. Probablemente, la Biblia no lo registra, él llegó delante de la presencia de Jesucristo y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo soy muy bueno contando billetes. Yo soy muy buen administrador, llevo tablas aquí, llevo esto, llevo lo otro, y como tengo un iPhone, ahí tengo una tabla, Señor, a donde puedo llevar el control de todas las entradas y salidas. Señor, dame a mí la bolsa, yo te voy a llevar los centavos contados, a mí nadie me puede dar duro con un vuelto. Y entonces el Señor le dijo: bueno, está bien, aquí está la bolsa. Entonces él era el que administraba todo eso. Y usted me puede decir una vez más: ¿cómo el Señor hizo eso? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado a nosotros también alguna autoridad sobre nuestro trabajo? ¿Cuántas veces nos ha puesto en posiciones de liderazgo? ¿Cuántas veces nos ha delegado algo el Señor? Yo no le voy a pedir que usted me responda, yo ya le respondí al Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado en esa delegación? ¿Cuántas veces no hemos hecho del todo las cosas bien sobre las cosas que Dios nos ha puesto en las manos para que las administremos? Pues lo mismo pasó con este señor. De igual forma, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 12, versículo del 4 en adelante. Fíjese usted esto, por supuesto que la escritura del evangelio fue hecha después de los acontecimientos.
Y dice la palabra que los apóstoles sabían que él estaba a cargo de la bolsa del dinero, pero Juan va un poco más allá en esta porción y ya le pone a él una frase, ya le pone una etiqueta a Judas. Dice Juan capítulo 12 versículo 4: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En ese momento Judas estaba reclamándole a una viuda que había llegado a ungir al Señor antes de morir. Y esta viuda tenía una botella del mejor perfume que hacían en esa época. Una botella de esas, hermano, pero era lo mejor que había, carísimo. Y ella lo que hizo fue ungir al maestro antes de morir. ¿Y qué es lo que hizo Judas? En lugar de ponerse alegre, en lugar de decir, pero vean cómo han venido a ungir al Señor, le dio cólera. Porque cada vez que oía que caía el chorrito de perfume, ay, ahí van 3, 4, 5, 6, 7 dólares, 8, 9, 10, 12. Ay, están botando. ¿Y por qué están botando ese perfume? ¿Saben ustedes lo que eso cuesta? ¿Pero por qué lo decía? ¿Creen ustedes que a él le interesaba realmente los pobres? ¿Creen ustedes que él se preocupaba y decía, no, vendamos el perfume? Si la mujer hubiese llegado a preguntar y hubiera hablado con el administrador, que era don Judas, y le hubiera dicho, Judas, quiero quedar bien con el maestro, ¿qué crees que es mejor que yo le entregue? ¿Un bote de perfume del más caro o que le dé el cash? ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho don Judas? Tráigale el cash, hermana. El Señor necesita unas sandalias nuevas, necesita comprarse un manto nuevo y necesita ir a cortarse el pelo. Yo lo voy a llevar, traiga el cash. Ese hubiese sido Judas si se le hubiera preguntado. Pero como no se le preguntó y se vio que se estaba botando todo ese dinero ahí, él se molesta. Y todo el mundo oyó ese comentario. Él ya se estaba dando a conocer. Veamos, sigamos con esa lectura. Juan capítulo 12 versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, y este ya es comentario de Juan, el escritor del evangelio a través del Espíritu Santo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué dice ahí? Ya lo habían cachado al hermano. Porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que ya lo habían cachado, mire, sí, rascando la bolsa de la plata, la caja chica del apostolado. Ahora, esta porción, por supuesto, fue escrita después de que se le descubrió todo eso. Ya ve usted que a veces ha pasado que estaba alguien en una empresa y de repente ya no está, se fue, o alguien en el gobierno y de repente ya no está, se fue. Está pasando con las alcaldías, ¿verdad? Usted lee los diarios y dice, auditoría en la alcaldía tal, se debe tanto dinero. En el momento nadie dice nada, pero cuando ya se fue todo el mundo, ahí empiezan a ver los faltantes. ¿Qué hicieron esto? ¿Qué hicieron lo otro? Aquí y allá. Pues lo mismo ha pasado aquí en esta porción de la Escritura. Y esto para que ustedes y yo entendamos que los apóstoles seguían siendo hombres. Tenían autoridad para echar fuera demonios, tenían autoridad para sanar a los enfermos, pero dentro de sí mismos la naturaleza humana todavía estaba aflorando, y sobre todo en un hombre como este. Entonces él desestimó la omnisciencia de Dios. El otro Dios iba ganando en ese momento. ¿Cómo? Uno dice en este momento, ahorita yo lo puedo decir, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre a Judas robarle a Dios? ¿Cómo? O sea, él estaba caminando a la par del maestro y era el que andaba la bolsa con las monedas. ¿Cómo se le ocurrió que andaba caminando a la par del omnisciente, es decir, el que lo sabe todo, y le estaba sacando las monedas? ¿En qué momento pensó que Dios nos iba a dar cuenta? Pero cuando dejamos de adorar a nuestro Dios, a servir a nuestro Dios y empezamos a servir a otro Dios, la mente se le tupe a uno y cree que nadie se da cuenta, y cree que Dios le va a perdonar todo. ¿Cómo se le ocurría? Yo digo, pero no sé, estaba subestimando el poder de Dios. Estaba realmente creyendo que Dios no lo veía. Entonces esta puede ser la imagen de muchos de nosotros a veces. Hacemos cosas creyendo que Dios no nos va a ver. Hacemos cosas y decimos, bueno,
Ahí está el Señor. Cuando vuelva a ver para allá, me paso para acá y cometo el pecado, para que no me vea el Señor. Creemos que es así de fácil. Pues yo creo que Judas así era. Ahorita que no está el Señor, me voy a meter la mano y me voy a sacar 2 monedas y me las voy a meter en esta otra mano, en esta otra bolsa. Y no me va a ver. Subestimaba la omnisciencia de Dios. Entonces el otro Dios iba ganando terreno. El Dios de la riqueza, el Dios de la avaricia, el Dios de la posesión material, iba comiéndole la vida a Judas. El Señor ya sabía que los sentimientos estaban ahí. Claro, era Dios, pues, ¿cómo no? O es Dios todavía, ¿cómo no lo va a saber? Vamos un poquito más atrás, Juan capítulo 6, versículos del 64 en adelante. Vamos a ver cómo el Señor ya olía algo raro. Aquí me huele raro, algo está pasando con este hombre. ¿Ustedes creen que Dios no conoce a todo el mundo? Claro que sí. Dice la Escritura que aún los cabellos de su cabeza están todos contados por el Señor. ¿Cómo no va a saber cuando algo le pasa a alguien? Cuando usted llega delante de la presencia de Dios llorando, triste, feliz, contento, amargado, enojado, qué sé yo, como sea que usted llegue delante de la presencia, Dios sabe cómo está usted. Como Judas pensó en algún momento que podía sacarle la vuelta al Señor. Vea lo que dice Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Estas son palabras de Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por favor, subraye algo bien interesante, porque uno tiene que ser cuidadoso cuando lee la Escritura. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes. Había más de uno. No era solo don Judas el que tenía todo el problema. Dice, había uno desde el principio. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Quién era el otro? ¿O quiénes eran los otros? ¿Se puede imaginar usted? No vamos a entrar en eso en este momento. Sabemos que Tomás fue uno, Dídimo, el gemelo, el incrédulo. Había estado, me imagino yo, dentro de estos. Pero probablemente habían más, que no sabemos nosotros. ¿Quién le había de entregar? Versículo 65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por supuesto, si usted salta hasta el versículo 71 de esta misma historia, dice la Biblia, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor ya sabía. El Señor lo que hacía nada más era mandarle mensajitos y le decía, cálmate, no lo sigas haciendo, ya te medí, ya sé cómo vas caminando, deja de hacer eso, no hagas trampa. Todo esto eran oportunidades para que don Judas desistiera del camino que estaba llevando, pero él empezó a servir a otro Dios diferente a nuestro Dios. En ese momento, todavía los apóstoles, los otros 11, no le habían agarrado la onda a Judas. Todavía no habían entendido qué era lo que estaba pasando. Ellos pensaban que todo iba bien. Cada vez que ellos llegaban a pedirle viáticos para hacer un viaje por ahí, él nunca les daba los viáticos completos y decía, mira, ahorita no hay, la caja chica está un poco quebrada, te voy a dar esto y después venir por lo demás. Probablemente así era. Firmame un quedan y te voy a dar un quedan a 20 a 30 días para que después vengas a pedir los viáticos. O pedí por ahí algo, yo después te lo doy, y nunca se lo da, qué sé yo. Él estaba ahí en su ventanilla dando el dinero y firmando pagarés, pero ellos no entendían a veces, como hemos dicho siempre 3 minutos atrás. Vamos a ver lo que dice Juan 13:21. Juan capítulo 13, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo, ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿De quién habla? Y se volvían a ver, uno de nosotros lo va a entregar. ¿Quién será? ¿Quién será? No tenían ni la menor duda. Si ellos hubiesen tenido una certeza de que era Judas, se hubieran comentado. ¿Usted cree que Juan no le hubiera comentado a Pedro? Mira, agárrate a aquel de las orejas porque él va a ser el que va a entregar al Señor. Claro que se lo hubiera dicho.
O no hubiese llegado Juan con su hermano Jacobo, hijo del trueno, enojados, ¿verdad? Que le dijeron una vez al Señor: Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo y le volemos la cabeza a todos estos israelitas incircuncisos? Hubieran hecho cualquier cosa, lo hubieran destazado a Judas vivo. Pero en ese momento de la historia ellos no sabían. Ahora, ¿qué me dice eso de Judas? ¿Cuál es otra característica que me indica esto? Que Judas era un hipócrita, tenía dos caras. Él no había revelado a sus compañeros, amigos en el ministerio y hermanos cuáles eran sus planes. Les caía bien. Probablemente Judas era simpático, probablemente hablaba bien, probablemente lo enrollaba a uno mucho. Como decimos en El Salvador, tenía labia, ¿verdad? Tenía buena retórica, hablaba bien, formaba bien las frases. Tal vez le endulzaba el oído a los hermanos apóstoles, de manera que ellos podían tener él podía tener el dinero de ellos. Los tenía bien dormidos, esa es una buena palabra. Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Por eso les sorprendió mucho en el momento en que apareció Judas como el hombre que había traicionado a Jesús. Cuando el pecado, cuando estamos adorando a otro Dios, quiero que usted me escuche bien esta parte. Cuando nosotros empezamos a virar nuestra mirada, alejándola del Señor y fijándola en otro Dios, que puede ser cualquier otro, las riquezas, lo que sea, un carro, una casa, los hijos, la esposa, lo que sea, pero usted deja de mirar a Dios y empieza a ver eso, usted tiene ganas de estar ahí. ¿Para qué voy a ir a la iglesia los domingos si me acabo de comprar una lancha nueva? Para subirme a la lancha tengo que ir al lago, y como durante la semana trabajo, el lago voy a ir el domingo. Entonces el domingo ya no puedo ir a la iglesia porque ahora esto es lo que a mí me gusta. Tiempo familiar, decimos por ahí a veces. Y nos empezamos a alejar de Dios. Hay quienes idolatran sus pertenencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos empezamos a olvidar. Ahora, ya no se diga, ese es un ejemplo bien simple, pero cuando nosotros empezamos a adorar a otros dioses fuera del Dios verdadero, fuera de Jesucristo, empezamos a dejar de venir a la iglesia, empezamos a dejar de adorar, empezamos a dejar de entrar en esa comunión que hemos tenido al principio de este servicio. Dejamos de cantarle canciones a Dios, dejamos de leer, dejamos de hacer muchas cosas. Empezamos a cambiar nuestra visión y de repente nos enfrascamos en ese nuevo Dios. Fue exactamente lo que le pasó a Judas. A usted y a mí en algún momento de nuestra vida nos sucedió lo mismo. Yo recuerdo eso hace quizás unos 10 o 12 años. Andaba muy ocupado yo trabajando, me habían mandado a trabajar a otro país y estaba viviendo allá por un tiempo corto, pero 2, 3, 4 meses, no recuerdo. Y dejé de congregarme en la iglesia, obviamente porque no estaba aquí físicamente. Me fui a otro país y allá anduve buscando del Señor. Fui a una iglesia, me congregaba en esa iglesia, llevaba a algún compañero mío para que me acompañara, pero yo sentía que no era lo mismo. Yo sentía que no había perdido esa identidad con Cristo. La perdí por un mes, quizás un mes o dos. Y qué feo es estar así, porque uno está vulnerable a que se presente otro Dios. Uno está vulnerable a que uno va a poner la mirada en otra cosa. Y como ya no me llena Jesucristo, o ya no estoy en la iglesia, o la iglesia a la que estoy yendo en este momento no llena mi corazón, empiezo a poner mi mirada en una cosa diferente. Y eso fue exactamente lo que pasó con Judas. Juan capítulo 13, un poco más adelante, en el versículo 26 en adelante, dice la escritura: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, hablando de quien lo iba a traicionar. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, que dice ahí, salió, se fue, era de noche, se salió del redil,
abandonó la iglesia. Su mirada ya estaba puesta en otro lugar. Ya él no entendía lo que Jesucristo le decía. Ya no le importaba lo que el maestro omnisciente, omnipotente y omnipresente le estaba diciendo en ese momento, porque su corazón, su mente, sus ojos estaban puestos en otro Dios, y empezó a servir a ese otro Dios, que en el caso de Judas era, número uno, el Dios dinero, y número dos, el Dios poder. Dicen los teólogos que una de las cosas que empujó a Judas a caer en el pecado fue cuando él identificó que Jesucristo era el maestro, Dios de dioses, y que iba a hacer una revolución en Israel, y que iba a reinar, y que era el rey de los judíos. Él dijo: ya la hice con este. Me le voy a pegar porque él me va a dar un buen puesto en algún lugar. Me le voy a pegar porque él, ya cuando yo sea de los primeros, de los fundadores de este movimiento, y que salga algo, en algún lugar me va a poner para que ahí haya. No me dé, póngame donde hay, le decía él a Jesús. Para poderse componer, como decimos aquí en buen salvadoreño. Y él también, imagínese usted que cuando llega a este círculo tan estrecho de servidores de Dios, el puesto que escoge es el puesto del dinero. Entonces su visión nunca fue una visión verdaderamente de ser un evangelista. Nunca pensó en llevar la palabra hasta los rincones de la tierra. Siempre pensó en sacarle algo a Dios, en sangrarlo, en usar su relación para que lo pusieran en un puesto importante. Eso es lo que podemos ver aquí. Una vez que Judas, dicen los teólogos, se dio cuenta que Jesucristo no iba a llegar en un caballo blanco, con una gran espada, vestido con ropas blancas, y que le iba a volar la cabeza a todos los fariseos y a los escribas, y que iba a reinar con mano dura, y que iba a ir a ser el rey de los judíos en la tierra, dijo: no, si este les perdona todo. No, si este solo con los publicanos, los pecadores y las prostitutas anda. ¿Y yo qué voy a hacer con él? No, si este solo con los pobres se mete. A esto no le voy a poder sacar nada. Al contrario, yo les voy a tener que dar. Cuando él empezó a ver eso, porque lógicamente no estaba, pues dice la escritura que acabamos de leer, que Satanás, el diablo, entró en su corazón. Por supuesto, él dijo: no, ¿y qué voy a hacer con este hombre? Mejor me voy de aquí, pero antes de irme, le voy a sacar un poquito más. Así es, cuando uno de nosotros está cautivo por el pecado y empezamos a servir a otros dioses, no perdemos oportunidad de ver qué le logramos sacar más. ¿Y sabe cuál era la manera de sacarle más dinero a Jesús? No era meterle la mano en la bolsa, porque dice la escritura que Jesucristo no tenía ni siquiera una almohada donde poner su cabeza. No le podía meter ahí, no le podía agarrar los crocs al Señor y vendérselo y sacar unos cuantos dólares de ahí. No podía hacer eso. ¿Qué decidió hacer? Lo voy a vender a sus enemigos. Es la única manera que puedo sacar buena plata. Eso me hace reflexionar. Ustedes han visto también en los periódicos cuando la gente se autosecuestra para sacarle plata a los propios esposos, a los propios padres, a los propios parientes. Se dan cuenta que vendieron una propiedad que le había costado a la familia, que había pasado de generación en generación. Y cuando dicen: mi papá tiene X cantidad de dinero metido en el banco, me voy a autosecuestrar y le voy a sacar $15,000, $20,000, $50,000, porque yo sé que los tiene. ¿No es esa una mentalidad de Judas? Como no le puedo meter la mano en la bolsa para sacarle un peso, voy a ver cómo se lo saco. Y entonces viene Judas y decide vender al Señor. Pero antes de eso, vamos a engrandecer un poquito a nuestro rey. Le vamos a dar la razón al Señor. Vamos a ver qué hubiera hecho Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted trabaja en una empresa. Hay 4 o 5 colaboradores al lado suyo. Usted sabe que uno de esos colaboradores le da duro con el jefe todos los días. Todos los días llega ese colaborador y le dice al jefe: es que mire, fíjese que el hermano Alessandro, viene las cosas que hace, terrible, viene tarde, se duerme en el escritorio, se duerme en el avión, no llega uniformado, solo por andar predica, no llega a volar, deja tirados los vuelos, llega tarde, etcétera, etcétera. Y usted sabe, y a veces están en reuniones y usted sabe que ahí está la persona esa que le bombardea y le bombardea y le bombardea. ¿Qué haría usted en ese momento?
Si nosotros fuésemos seres humanos, estamos ahí sentados en la reunión y solo seríamos caras, ¿verdad?, viendo para otro lado, o lo ignoramos. Te voy a dar con el látigo de mi desprecio. Y uno lo ve para el otro lado y lo ignora como que no está ahí. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Juan capítulo 13, versículo 2 hasta el 17. Vea qué historia esta. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó aquí, puso agua en un lebrillo, que es un guacalito, y comenzó a lavar los pies de 11 de los discípulos. A Judas no, porque le caía mal. No, así no dice la Biblia, ¿verdad? Perdón, voy a empezar otra vez. Le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, todos, y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. ¿Usted haría eso por un enemigo como ese? No, hermano, yo no. Yo le impongo manos, hermano, a ese. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice la Biblia que pues era una manera en la que se lavaban los pies de los sumos sacerdotes. Se ponían una toalla aquí en la cintura como un delantal. Entonces uno llegaba, la persona tenía que estar sentada, uno llegaba delante de la persona sentada, se ponía de rodillas, le ponía los pies aquí y le echaba con el lebrillo, que era un guacalito. Ven qué rápido me levanté. Ay, hermano, todavía soy elástico. Con el guacalito entonces le echaba agua, le lavaba los pies, que era el símbolo de la suciedad mayor, y después ponía esos pies sobre la toalla y limpiaba los pies. Y así pasaba donde el siguiente. Se hincaba, le echaba agüita, se los lavaba, los ponía aquí y se los secaba. Deténgase por un momento y vea la imagen en el momento justo en que tiene los pies de Judas puestos aquí el Señor encima de la toalla. Vea esa imagen en su mente. Está el Señor arrodillado. ¿Cómo hubiera estado usted arrodillado delante de Judas? Así, ¿verdad? Espérate, no me vayas a dar, que yo estoy listo para devolvértelo. Te voy a tener que lavar los juanetes, pero aquí yo no quiero hacer esto. Y con una gran defensiva, ¿no es cierto? Porque usted siente que en cualquier momento le cae. Pero ¿qué hizo el maestro? Se hincó, agachó su cabeza y lavó los pies de Judas. Vea esa imagen. ¿Y Judas qué pensaba? Pudiera volarte la cabeza aquí en este momento y me ahorro un gran problema. Y ya me quedan esas 30 piezas de plata en mis manos. El Señor en ese momento él solo ve esta parte del Señor. Él está lavando sus pies. Soltame mis pies, pero no lo voy a hacer aquí enfrente de todos, porque entonces van a sospechar. Él está en su mundo. Él está adorando a otro Dios. No está adorando a ese Dios que le está lavando sus pies. ¿Ustedes creen que este hombre derramó una lágrima en ese momento? No, hermanos, nada. El que estaba derramando la lágrima era Jesús. Llegó a lavarle los pies y decir: ¿cómo quisiera que no hicieras eso? ¿Cómo quisiera que fueras un hombre recto? ¿Cómo quisiera que supieras que estás haciendo mal, que estás viendo y sirviendo al Dios equivocado? ¿Cómo quisiera que sintieras el amor que tengo en mis manos y con el amor que estoy lavando tus pies? Esa es la imagen que vemos en ese momento. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. De plano que sí. Muy difícil que uno de nosotros pudiese haber pasado delante de este hombre sin haber tenido un resentimiento. Sigamos leyendo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino que también lávame las manos y la cabeza. Siempre adelantado el muchacho, ¿verdad? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
Siempre subrayaba, siempre subrayaba. Ya había pasado enfrente de Judas y él sabía que no estaba lavado por completo, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esta última porción tiene mucho poder, mucho poder. Nos dice que debemos servir, nos dice que debemos de lavarle los pies a nuestros hermanos. Pero se le dobla el poder después de entender que le acababa de lavar los pies al traidor. Y aún así después tiene el Señor todavía el amor para mencionar esas palabras. Se da cuenta el alcance de este versículo. Se da cuenta que no es nada más lo que estamos leyendo, hay más detrás. El Señor lo dijo con toda autoridad, aún después de haber lavado los pies del traidor. Pero bueno, pasa la escena. El traidor no entiende, está enfocado en el otro Dios y no sabe qué es lo que va a hacer, y entonces toma la decisión y vende al Señor. Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo capítulo 26, versículo 14, dice la escritura: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Otro detalle de la palabra de Dios: ni siquiera puso él el precio, sino que preguntó: ¿qué me quieren dar a cambio? ¿Qué me van a entregar? ¿Cuánto me quieren dar? O sea que ni siquiera él puso los términos de semejante abominación que iba a cometer. Pudo haber sacado 50 piezas de plata, pudo haber sacado 100 piezas de plata, pero no, solo llegó a preguntarles a sus jefes, a los mafiosos, que cuánto le daban por él, sin importarle nada. Cuando estamos enfocados en un Dios, cuando estamos enfocados en alguien diferente a Jesús, cuando hemos abandonado el redil, no nos importa lo que la gente piensa en la iglesia, no nos importa qué es lo que dice nuestro pastor, no nos importa si un hermano nos ve por ahí parrandeando, haciendo esto o haciendo malos negocios, no nos importa nada. Cuando estamos adorando a otros dioses nos volvemos egoístas. Sobre todo el dinero, el Dios dinero es traicionero. Cualquier cosa se convierte menos la billetera. Podemos ser convertidos completos, pero la cuenta de banco no se convierte. No la vaya a tocar porque le sale la carnalidad. Aflora el viejo yo. Ahí sí podemos tener problemas, hermanito. Una cosa es la hermandad y otra cosa son los negocios. No. Esas dos cosas no se pueden unir. Y era lo mismo que estaba pasando con Judas en este momento. Me ofrecen buena plata, porque 30 piezas de plata era muy buena paga. Me ofrecen buena plata por entregar al maestro. ¿Qué podría hacer yo con 30 piezas de plata? Y empezó Judas a hacer castillos en el aire. Me compro un carro último modelo. No, perdón, me compro un camello último modelo, con espuelas nuevas, con una montura nueva. Me compro un par de sandalias Polo o Tommy o lo que sea, cualquier marca de esas. Me compro un turbante nuevo traído de Francia. Qué sé yo, me voy a hacer una casa en lugar de 2 pisos de 3. Todo lo que se le pasó por la cabeza en ese momento. Estaba atontado por eso. ¿Creen ustedes que pensó en eso? Yo no entiendo, porque a veces la mente egoísta es de esa forma. Él realmente creyó que con las 30 piezas de plata iba a ser una vida normal,
¿Creen ustedes que después de haber vendido a Jesucristo, él iba a vivir en una colonia bonita y que todo el mundo iba a querer tener de vecino a Judas? ¿O creen ustedes que los apóstoles iban a quedar calladitos? Miren, el Judas, y nadie le iba a hacer nada. Pero como están atontados adorando el nuevo Dios, no se dan cuenta de los alcances de lo que están haciendo. Y en ese momento Judas era el mejor ejemplo. Lo vendió, era un egoísta. Después llegamos a este momento horrible, cuando Judas entrega a Jesús. Y es lo peor de todo, siento yo, porque todavía le dio un beso. Imagínese usted qué horrible. Llegamos a perder la pena, llegamos a ser sinvergüenzas, cuando nuestros ojos están puestos en otro Dios y estamos sirviendo a otro Dios. Llegamos a ser sinvergüenzas. Entrega a Jesús. Lucas 22:47 en adelante. Evangelio según San Lucas, versículo 22 al 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. O sea, no eran 2 o 3, era una turba. O sea, un montón de gente había llegado a traer a Jesús. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos sin vergüenza. No es sinvergüenzada eso. Enfrente. Y se le paseó enfrente a los apóstoles, se le paseó enfrente a los discípulos, y hasta le hacía sonar las monedas que tenía en la bolsa. 30 billetes me han dado por el Señor. Y pasaba enfrente. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué terrible. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? Adorando a otros dioses, sirviendo a otros dioses. ¿Hasta dónde ha llegado usted? ¿Hasta dónde he llegado yo? Me voy a hacer yo una radiografía. ¿Hasta dónde he llegado a hacer el ridículo como lo hizo Judas por estar adorando a otro Dios? Hijo del Hombre estaba siendo entregado por un beso. El 49 dice: viendo los que estaban con él viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos, por supuesto Pedro, ¿verdad?, sacó su espada y le cortó la oreja derecha a uno de los soldados que andaban por ahí. La cabeza, dice, rodó. Ya le estoy inventando. Pero no habremos chambre. Fue nada más la oreja lo que le cortó. Y el Señor salió corriendo detrás de la oreja. Espérate, Pedro, le dijo. No, vení. Y se la puso otra vez. Y ya estaba la oreja puesta otra vez. No, ¿qué estás haciendo? Deja de estar echando a perder esto. A Judas era el que le tenías que dar, no a Malco. Malco, ¿qué culpa tiene? Tuvo mal pulso Pedro. Pero bueno, en ese momento lo entregan y se hace una medio escaramuza ahí. Y el Señor dijo: tranquilos todos, tranquilos, ya me voy. Ya estuvo, esto es lo que tiene que pasar. Dejen de insistir. Y entonces el Señor se va. Y ustedes conocen la historia perfectamente de lo que le pasó a Jesucristo. Pero volvamos a ver la parte de atrás de la historia de Jesús. Cristo está ya sufriendo, está siendo apedreado, está siendo azotado, ya le pusieron su corona de espinas, está caminando ensangrentado. Híjole, hermano. Y Judas está viendo desde lejos lo que hizo. Hermanos, cuando nosotros traicionamos a Dios siguiendo a otro Dios, lo desangramos, lo azotamos, le ponemos la corona de espinas otra vez, lo vendemos y le escupimos. Cada vez que ustedes como cristianos, como cristianos, fijamos nuestra mirada en el servicio a otro Dios, le damos un latigazo a Jesús. Cada vez que nosotros vendemos nuestra primogenitura como cristianos y empezamos a enfocar nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento en otro Dios, cualquiera que éste sea, estamos crucificando otra vez a Cristo. Lo estamos vendiendo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Judas por varias cuadras empezó a observar lo que había hecho. Empezó a ver que Jesucristo iba a morir.
y en ese momento recapacita. Mateo 27:3 en adelante. Dice la escritura: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros lo que vos hayas hecho? Allá tú lo que querrás hacer. Y vea qué interesante, porque un poco en el siguiente versículo dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El templo de las piezas de plata, a donde él las tiró, no era la entrada del templo. A donde ellos estaban reunidos, el templo estaba dividido en varias áreas. Habían lugares en el templo, por ejemplo, donde solo estaban las mujeres, entonces era el templo de las mujeres. Había otra parte del templo donde estaba el templo de los holocaustos. Había otra parte donde estaba el templo de la adoración. Habían diferentes lugares. Pero ese templo, que tiene su nombre hebreo, era a donde se reunían las altas autoridades del templo. O sea, me refiero que era la oficina de la presidencia. No cualquier hombre o mujer entraba a ese lugar. Y él había pasado todas las puertas, pasó en medio de las mujeres, pasó en medio de los adoradores, pasó en medio del holocausto, pasó a todos lados hasta que llegó y botó la puerta de la reunión a donde estaban los directivos. Y les dijo: ¿saben qué? Estoy arrepentido, la sangre inocente que les he entregado, eso no puede ser. Y todos volvieron a ver en ese momento y se rieron de Judas. ¡Ja! ¿Y qué nos importa lo que vos pensés? ¿Sabe lo que es en ese momento la palabra de esos hombres? La voz del Dios equivocado. Porque si usted pone los ojos en ese Dios equivocado, en el momento que usted haga algo malo y lo vea y le dice: ¿sabes qué? Estoy cometiendo un error. Ese Dios equivocado se va a reír en su cara y le va a decir: ¿qué me importa a que hayas perdido a tu familia? ¿Qué me importa que estés preso? ¿Qué me importa que hayas evadido impuestos y ahora te está persiguiendo el fisco? ¿Qué me importa que tú le faltaste respeto a tu esposa? ¿Qué me importa? Eso le va a decir ese Dios. Pero ¿sabe lo que le va a decir su Dios verdadero? ¿Sabe lo que le va a decir Jesucristo? Cuando usted llegue y le diga: Señor, perdóname. Hijo, te perdono. Te perdono, te restauro, te levanto, te voy a devolver a tu familia, te voy a devolver a tu esposa, te voy a devolver tu trabajo, te voy a devolver tu prestigio, te voy a levantar la imagen. Eso es lo que dice nuestro verdadero Dios. Pero un hombre equivocado como Judas, que puede haber puesto sus ojos en alguien más, recibe una respuesta como esta. ¿Y qué hizo Judas en su desesperación? Se quitó la vida, se ahorcó. Si ese Judas hubiese ido a pedir perdón a Jesucristo antes de morir, si hubiera llegado al pie de la cruz y hubiera llorado, ¿qué creen que hubiera dicho Jesús? Hijo, te perdono, sigue adelante. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Nuestro Dios, el Dios en el que hemos confiado, el Dios en el que predicamos, el Dios en el que hemos aceptado en nuestro corazón, es un Dios fiel, restaurador, un Dios poderoso que me va a hacer salir adelante. No tengo que estar yo buscando otros dioses. Versículo 6: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Voy a hacer una pausa aquí solo para que aprendamos un poquito de Biblia. Mateo dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Ahí dice, ¿verdad? Si usted es curioso se va a dar cuenta que Jeremías no dijo eso. El que lo dijo fue Zacarías. Zacarías 11 del 12 al 13 fue el que dijo esas palabras, no lo dijo Jeremías. Y entonces, ¿por qué dice ahí Jeremías? Pues vaya a buscarlo y me cuenta, porque yo no sé. Así lo puso el evangelista. Muchos teólogos piensan que él hizo una reflexión equivocada, dicen ellos,
que probablemente se equivocó y que él estaba diciendo de memoria la cita bíblica, y que como es un hombre como usted y como yo, probablemente citó al profeta equivocado. Pero ciertamente Jeremías nunca mencionó nada con respecto a esto, sino que lo hizo el profeta Zacarías. Bueno, es uno de los misterios de la Biblia, ¿verdad? Que no vamos a saber ni ustedes ni yo. Esa es una de las preguntitas que le llevo al Señor. Señor, ¿se equivocó Mateo aquí? Cuando yo llegué a la presencia de él, explícame cómo era esto, Señor. Sí, sencillo, me va a decir, se equivocó probablemente. Ahora, un poco más adelante, para que usted y yo aprendamos Biblia también, podemos encontrar en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 18 otra versión de la muerte de Judas. Ahí está otra versión de la muerte de Judas. Un poquito más atrás vamos a empezar, desde Hechos capítulo 1 versículo 16 en adelante. Dice la Biblia: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. En esta versión no se ahorcó, entonces se rompió la cabeza. ¿Cómo es esto? Pero no es así. Estudiosos de la Biblia dicen que él realmente se compró esa porción de tierra, se pagó con ese dinero, y que él efectivamente se colgó en un lugar, y que cuando ya estaba ahorcado se rompió la pita o la rama donde él estaba ahorcado y cayó de cabeza, y la cabeza se partió por la mitad. O sea, que de una o de otra el hombre estaba condenado a la muerte. O sea, quiere decir esto, que ya hubiese sido que se ahorcara o no, el hombre se iba a romper la cabeza de todas maneras. Hasta ahí iba a llegar la vida de Judas. Y resultó que fue en el mismo lugar a donde después le pusieron como nombre el campo de sangre, porque hubo un derramamiento de sangre en el momento en que se fundó ese lugar como un cementerio. Esa es la explicación correcta. Entonces, como ustedes ven, para darle vuelta a todo esto, para volver a caer al principio, no podemos servir a dos señores, porque vamos a aborrecer a uno y vamos a quedar bien con el otro. No podemos servir a dos dioses, porque el resto de dioses diferentes a Jesucristo son dioses traicioneros. No podemos poner nuestros ojos en un dios extraño, porque ese dios extraño se burlará de usted cuando usted llegue a una condición desesperada como fue Judas, porque esos dioses no van a poder levantar su vida. Cualquier dios en el mundo con D minúscula no tendrá la capacidad de reconstruir su interior de la manera en que lo hace Jesucristo. Por eso es necesario que mantengamos nuestros ojos puestos en Él. No se deje llevar por el dinero, no se deje llevar por sus posesiones, no se deje llevar por un vicio, no se deje llevar por su esposo, su esposa, sus hijos. Que nadie tome el lugar del Señor en su vida. Es un gran riesgo para usted. Y para cerrar, quiero que me acompañe por favor a Juan capítulo 12. Versículo 25 y 26. Juan capítulo 12, versículo 25 y 26, dice la palabra: el que ama su vida, me encanta esta porción de la escritura, me encanta, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ha escogido usted entonces a quién servir? Oremos entonces. Señor, te damos gracias por aprender de un personaje oscuro de la Biblia, caminos a seguir para no caer en tentación, para no caer, Señor, en un pecado, para no fallarte, Padre. Es importante, Señor, que nuestros ojos estén puestos siempre en ti y no en ningún otro Dios.
Yo te pido, Señor, que en este momento ministres el corazón de todos nosotros y nos hagas ver si hay en el camino un Dios a quien hemos entregado nuestra vida. Señor, te pido que ministres a tu pueblo en este momento. Pregúntele al Señor. El Espíritu Santo está ahí en su corazón y Él puede contestarle de inmediato. Esto no me gusta en tu vida. Te estás alejando de Dios por esto. No estás sirviendo a tu Señor de la manera en que lo debes servir, por esto o por esto o por esto. Permítale al Señor que le revele en este momento, en este segundo, qué es lo que está pasando con usted. Mientras usted hace esa reflexión, yo hago una invitación para aquellos que no han decidido todavía entregarle su vida al Señor, que no han decidido que Jesucristo sea el que guíe sus caminos y que probablemente tengan algo más que robe su atención diferente a Jesús, pero que en este momento usted dice: no, yo quiero alinearme a los pensamientos de Cristo, yo quiero alinearme a pensar como Dios piensa. No quiero caer en esa lejanía, mucho menos en traicionar a Dios. Tal vez usted no piensa traicionar a Dios, absolutamente, pero está haciendo algunas cosas pensando que Él no le ve. Está haciendo algunas cosas pensando que a Él no le duele. Pero hemos leído de que Él siempre supo lo que pasaba con Judas y le dolía en su corazón. Le pido que se permita o que se deje lavar los pies por el Maestro esta noche. Ponga sus pies delante del lebrillo de Jesús para que Él pueda lavarle y usted entonces pueda entrar en libertad en una comunión con su Señor. Si hay alguien esta noche que no ha hecho todavía ese paso de fe, de decirle: Señor, quiero que vengas a mi vida, quiero que transformes mi manera de pensar y que vuelvas a alinear mi mirada hacia Dios, este es el momento de hacer una pequeña oración para que usted pueda alcanzar ese nivel. Por eso yo le pido, si usted está aquí y quiere dar ese paso de fe, que podamos hacer una sencilla oración que dura unos cuantos segundos, en donde usted le va a decir: Señor, gobierna mi vida, eres mi Dios, y mi visión y mi mente, mi cuerpo y toda mi ser va a estar alineado a ti. Voy a servirte a ti, Señor. No voy a servir a otros dioses, es decir, no voy a esclavizarme a nada más que poner mis ojos en ti, Señor. Si usted quiere dar ese paso de fe y quiere decirle eso a Dios, lo vamos a hacer por dos motivos. El primero, para la vida eterna, para que usted asegure su salvación. Solo Cristo le puede dar salvación. Ningún otro Dios puede darle salvación eterna, solo Él. Y no se la puede dar la religión, ni la iglesia, ni el pastor, ni un amigo, ni una amiga. Nadie le puede dar la salvación. Solo la puede obtener a través de la fe en Jesucristo. Nada más. Lo único que usted tiene que hacer es decírselo a Él, porque la palabra de Dios así lo dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo como eso. Por eso yo le invito a usted que haga esta oración, si hay alguien aquí que no la ha hecho. Para poderle acompañar, no le voy a pedir que venga al frente, no le voy a pedir que se levante, no le voy a pedir que haga nada que lo pueda poner incómodo. Lo único que quiero pedirle es que levante su mano y me diga: yo quiero hacer esa oración, para yo poderle acompañar desde aquí y usted ahí en su lugar. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe esta noche? Que me deje ver su mano levantada y me diga: sí, hermano, yo quiero alinear mi visión a la visión de Jesús. Yo quiero que Él sea mi único Dios y nadie más. ¿Habrá alguien que quiera hacer ese paso de fe? Yo le pido que no se vaya de aquí sin el Señor, que pueda entregarle su corazón a Él y decir: sí, está bien, lo voy a hacer.
Si usted me levanta su mano discretamente, yo tengo que verlo desde aquí nada más para saber que vamos a orar por usted. Si no, oramos por otra cosa, pero queremos dar la oportunidad que todos aquí puedan estar alineados en el pensamiento de Jesús. Una vez más, ¿habrá alguien que pueda levantar su mano? ¿Algún valiente que quiera decir: yo quiero transformar mi vida? ¿Habrá alguien por arriba? ¿Habrá alguien por atrás? ¿Habrá alguien aquí adelante? Está bien, si no hay nadie que quiera hacer este paso de fe, vamos a hablar a las cámaras, porque probablemente haya alguien que nos esté viendo. Y si hay alguien aquí en el templo que no ha levantado su mano por pena, no importa. Vamos a hacer esta sencilla oración aquí en el templo. También hágala usted ahí en privado con Dios. Y si usted nos está viendo por la internet, por el cable, o nos está escuchando por la radio, ahí donde usted está, por favor, haga también esta oración. Señor Jesús, reconozco que he estado en el camino equivocado. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, pero en este momento me arrepiento, Señor, y te pido tu ayuda. Sé que fuiste azotado, que fuiste vituperado, que te colgaron en la cruz, y todo eso fue para salvarme, para limpiar mi pecado. Te doy gracias, Señor, y abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Ayúdame a fijarme en ti y a dejar afuera cualquier otro Dios que haya podido tener en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor, grande para Dios. Nos despedimos orando. Señor, te damos gracias, Rey de la Gloria, por tu amor y tu comprensión. Gracias, Señor, por habernos recibido con una administración. Damos por inaugurados, Señor, estos 3 días de ayuno, diciéndote: Padre, por favor, toca a tu pueblo, bendícelos, háblales, contéstales. Permítenos ver milagros que se van a llevar a cabo a partir de hoy y terminar el miércoles por la noche. Te pido que mis hermanos se enamoren de tu presencia. Te pido que mis hermanos escuchen tu voz. Gracias por ellos. Gracias por esta linda congregación. Gracias por mis hermanos y hermanas. Te pido, Señor, que los guardes y guardes a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.